Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida. Vamos a empezar con nuestro Instagram Live del día de hoy. Vamos a estar transmitiendo en vivo por Instagram, pero lo ideal es también poder dejar grabado para que ustedes después, si así lo necesitan, puedan también ver la grabación en YouTube. Entonces, vamos a ir saludando. Aquí veo a Jenny, a Mil, a Marta, no sé pronunciar uno. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. A Paula, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco mucho por acompañarme un ratito el día de hoy. Por votación, las personas en la encuesta a lo largo de estos días escogieron que trabajáramos un tema que a mí personalmente me gusta mucho y es cómo vamos acá. ¿Cómo planear una semana laboral con intención? Entonces, mientras que vamos empezando, yo les agradezco que por favor me ayuden con interacción, con corazones, con manitos y por favor que me vayan contando desde dónde se conectan. Los voy saludando y les doy la bienvenida. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Marcela Ávila, vivo en Bogotá y ya hace varios años me dedico a ayudar el proceso de emprendimiento específicamente en el nicho de la pastelería. Para empezar, a mí me gusta siempre ir fraccionando los temas como por unos puntos específicos, de forma tal que puedan ustedes ir tomando nota, condensar ese paso a paso y que para ustedes sea mucho más fácil aplicar esto que yo les comparto. Me dice Nati que está en Bogotá, Jenis que está en Medellín, Nata, que así, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Este tema para mí es muy especial porque en lo personal tiene de alguna manera unas herramientas que yo he tenido que empezar a practicar, a aplicar, pero que no ha sido un proceso que ocurrió de la noche a la mañana. He intentado muchos métodos. Incluso dentro de las metodologías que yo comparto con los alumnos en la Escuela de Negocios para Pasteleros, incluimos siempre al principio sistemas de planificación para poder estructurar planes y proyectos con alto retorno. Y todo esto trae de alguna forma algo atrás y es en gran medida la experiencia que yo también he tenido como emprendedora y esa necesidad que nosotros los emprendedores empezamos a manifestar porque el exceso de actividades y muchas cosas que tenemos que gestionar en el día a día empiezan a, de alguna manera, colapsarle a uno su tiempo, su vida, y el no saber gestionar bien el tiempo hace que, de alguna manera, por algún lado se revienta esa cuerda. Entonces, me pareció bastante interesante que me hubieran pedido que trabajáramos ese tema el día de hoy porque si bien es algo en lo que yo he trabajado ya bastante tiempo y todavía no es que yo diga, wow, qué sistema de planificación o cómo gestiono mi planeación correctamente todas las semanas, pero últimamente, después de muchos intentos y de calibrar muchas cosas, me he dado cuenta que para mí hay un proceso diferente o una metodología que ha sido como un híbrido entre muchas cosas que he aprendido de otras personas, lo que me ha ayudado a ir estructurando semanas laborales intencionales. Cuando digo intencional, me refiero básicamente a buscar objetivos puntuales que me permitan sentir que estoy registrando avance en mi negocio y en mi vida personal como emprendedora. Entonces, cuéntenme mientras que vamos entrando aquí en el tema, ¿qué tan organizados, qué tan, digámoslo, estructurados se sienten ustedes con la planeación de sus semanas laborales? ¿Sienten que sus semanas son productivas? ¿Tienen la capacidad de analizar y revisar los resultados que han tenido semana a semana? ¿O por el contrario, no evalúan sus semanas? Váyanme contando y ya vamos a entrar en los puntos que vamos a tratar hoy, que he querido simplificar o sintetizar para darles a ustedes algunas herramientas que sirvan de ayuda. Váyanme contando ustedes cómo evalúan su semana o cómo planean sus semanas laborales. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, yo he tratado de separar esto en cuatro puntos.
El primer punto, o yo lo he querido llamar 4 acciones necesarias para que tu semana laboral sea realmente productiva. Hablamos mucho, hoy en día escuchamos mucho de cómo planear, cómo estructurar. Se requiere que seamos altamente productivos. Nos dicen que si queremos ser exitosos tenemos que aplicar una cantidad de cosas. Hay muchísimos gurús, expertos, de los cuales yo siento que he aprendido muchísimo, pero en alguna medida el proceso de aprendizaje y de adaptar toda esa información a la vida de uno para poder uno operar como emprendedor bajo esos parámetros que nos van diciendo que es el deber ser. Obviamente en ese proceso de incorporar eso en mi vida, yo he tenido también mis altibajos. Entonces es de ahí donde nace como la iniciativa de, hombre, ¿y qué puedo compartir yo desde mi propia experiencia? Janice dice que siente que se organiza, pero generalmente no se cumple el tiempo como lo planea. Eso es algo que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a mitigar y atacar. Ese punto está buenísimo porque depende cómo nosotros planificamos, así mismo depende los logros que obtenemos. Generalmente solemos es hacer listas de pendientes. Entonces, yo puedo incorporar en una lista muchísimas cosas pendientes. El problema es que nosotros a veces queremos meter en un tiempo determinado una cantidad exageradísima de actividades, pero no tenemos presente yo siempre digo, ¿qué le cabe a esta hora? O sea, ¿qué actividades yo puedo realmente realizar en esta hora de forma tal que mi proceso de planificación sea real y me permita ser lo más eficiente posible en el tiempo que tengo? Y ahí, ahorita poco a poco vamos a ir como analizando esos puntos. Si quieren, por favor, me recuerdan ahorita para irles dando como algunos detalles, pero esa primera parte es súper importante. Entonces, para planear semanas laborales intencionales, lo primero que yo tengo que decirles es, tengo que agradecerle a expertos, gurús, libros que he leído, mentores que me han enseñado muchas cosas, de los cuales yo he ido como absorbiendo y aplicando lo que para mí funciona bien. Una de las cosas más importantes acá, entonces, es que para que una semana laboral realmente funcione y sea una semana productiva, yo tengo que tener una intención clara. Entonces, para yo querer empezar a implementar un sistema de planificación en mi vida, lo primero que yo debo tener claro es un porqué real, es decir, una razón de ser con suficiente peso que me motive a mí a querer organizarme cada vez más. Entonces, en el live de la vez anterior yo les preguntaba qué tan organizados se sienten, qué tan ordenados consideran ustedes que son, porque de aquí parte algo supremamente importante y es que para que yo pueda tener mucho más tiempo en mi vida, necesito ser, es, o sea, exageradamente organizado. Y eso yo lo he comprobado en mis propios, diría yo, como en mis propios ejemplos o prácticas, como esas cosas que yo voy tratando de llevar a cabo para ir teniendo mejor tiempo o tiempo de calidad y adicional a eso, simplificar muchas cosas que en ocasiones nosotros cargamos de más como energía, diría yo, pero sencillamente porque no somos muy cautelosos a la hora de gestionar el tiempo y las actividades que hacemos. Poco a poco voy a tratar de irles como resolviendo muchas cosas porque este tema involucra varias cosas a la vez. Entonces, lo primero que yo tengo que saber y sentir desde lo profundo de mi corazón es, hombre, quiero ordenarme, quiero tener de verdad una semana laboral con la que yo me sienta feliz. Yo necesito un porqué real. Entonces, yo aquí lo primero que digo es, tengo realmente un deseo genuino y sincero de querer ver resultados, porque cuando yo hablo de la semana laboral, me refiero a qué tan eficiente estoy siendo en mi semana productiva en el tema del emprendimiento. Pero yo tengo que ser muy realista y es que el negocio nunca va a estar separado de mi vida real. Es decir, yo siempre se lo digo a los alumnos, mi negocio es sencillamente un pedacito de mí, tiene parte de mi ADN. Son dos entes diferentes, pero de alguna manera el uno se debe al otro. Entonces, en la forma en la cual yo me estoy comportando, así se comporta mi negocio. Los hábitos, las costumbres, como yo me ordeno, así se ve reflejado en mi negocio. Y de ahí que sea tan importante primero empezar por mí
como líder de negocio para poder proyectar eso hacia mi empresa. Entonces, ¿cómo estoy yo de alguna manera comprometido con eso que yo quiero lograr a nivel laboral? Tengo claro lo que quiero y no tienen que ser objetivos gigantescos. Luego vamos a hablar un poco también de eso porque es un tema muy, muy amplio. O sea, no crean que vengo y les cuento acá porque fue fácil llegar a estas conclusiones, sino que ha sido un proceso de prueba, error, me sirve, no me sirve. ¿Cómo hago para que para mí sea mucho más eficiente? Y eso tiene mucho que ver también en saber identificar de toda la información, de todas las metodologías, de todo eso que a mí me van diciendo en el camino que yo puedo aplicar o podría o debería, identificar qué es lo que realmente fluye conmigo, con mi forma de ser, con mi personalidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo les comparto mi caso. Yo tuve la oportunidad de conocer hace mucho tiempo un método que se llama Do It. Y ese método a mí me sirvió mucho para entender muchos temas de la importancia de la gestión correcta del tiempo para uno cumplir sus objetivos personales, profesionales, familiares. Y de ahí ya empecé a implementar sistemas de planificación. Pero como todo, uno va soltando esos sistemas. Entonces, más adelante vengo y conozco otras metodologías y hubo un momento en el que me conecté con el Club del Dinero, con el Club de las 5 de la mañana. Entonces, bueno, en el Club de las 5 de la mañana, Robin Sharma nos comparte una metodología que es muy interesante, que a muchas personas les funciona y empiezo yo a intentar aplicar esa metodología. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a intentar aplicar la metodología? Mi cuerpo, mis hábitos, mis costumbres no estaban adaptadas a ese tipo de actividades que ya uno apenas lee el libro quiere empezar a implementar. Entonces, empiezo a intentar levantarme a las 5 de la mañana, aplicar la fórmula del 20-20-20, bueno, una cantidad de cosas que hay que son supremamente importantes, pero siempre muy forzado o muy en contra de cómo yo me estoy sintiendo y también con esa presión de, wow, si no lo logro, no puedo ser parte de esto que están aplicando muchos líderes, gente que tiene mucho éxito con la metodología. Entonces eso se convierte también en una carga y en una imposición para uno mismo. Entonces, oh sorpresa, cuando tengo que empezar a darme cuenta que a lo mejor esa metodología no aplica para mí, no se adapta a mi realidad, a mi cuerpo, a mi físico, a mi condición física. Entonces, como que empiezo a uno a resentirse, a uno consigo mismo porque, wow, no lo estoy pudiendo lograr al 100%. Pero me empecé a dar cuenta que hay cosas de esa metodología que aplican mucho y que me gustan mucho y que las sigo poniendo en práctica. De hecho, todo lo que yo les voy a compartir, yo digo que viene a ser como un híbrido. Pero aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que siempre debo alinear ese sistema de planificación a mi vida, porque de alguna manera yo sí quiero empezar a implementar cambios, yo sí quiero empezar a aplicar cosas que me permitan registrar avance en mi proceso de planificación, pero también tengo que ser muy cauteloso porque no puedo ir a resentir mi cuerpo. Entonces, en este caso, yo hago siempre un ejemplo. Nuestro cuerpo es como una maquinita y a las maquinitas hay que estarlas engrasando, aceitando, todo lo que va a hacer que la máquina funcione bien. Pero si yo empiezo a sobrecargar la máquina, si empiezo a abusar de la máquina, pues la máquina empieza a fallar. Entonces, todo tiene que ser paulatinamente, tiene que haber un proceso. Entonces, lo primero que voy identificando es, primero, que tengo que tener un deseo genuino de querer implementar acciones que revelen o empiecen a registrar un cambio en mis resultados. Y para eso, entonces, es fundamental tener claro cuáles serían esos objetivos por semana que yo quiero alcanzar. Segundo, una vez yo tengo claro que lo quiero lograr, yo tengo que tener compromiso con esa meta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando empezamos a hacer procesos de planeación, empezamos yo quiero, pero si se presenta algo en el camino que va a sabotear ese objetivo, entonces uno dice, ay, no, yo lo dejo para después, yo lo dejo para después. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez no hay un deseo genuino por eso que yo puse en ese objetivo o en esa lista que yo quiero hacer. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es?
que nosotros pongamos lo que realmente queremos lograr, no como sobrecargarme de un listado de cosas, pero que al final yo no puedo de alguna manera comprometerme con ella 100% por distintas razones. Una puede ser no es lo suficientemente relevante como para yo dedicar tiempo a esto. O lo otro es, le doy prioridad a cosas que no son lo suficientemente relevantes y termino haciendo otras actividades que no le van a agregar valor a objetivos importantes de mi negocio y por ende termino procrastinando. Entonces aquí se necesita también hacer un proceso muy consciente de qué tan comprometido estoy yo con ese logro que yo quiero obtener. Entonces ya una vez nosotros tenemos eso, lo ideal es que ustedes empiecen a ver su semana como con pequeñas metas, pero siempre esas pequeñas metas tienen que estar ligadas a un objetivo mayor. ¿Cuál es la idea? Que no nos salgamos de alguna manera de la línea que nos va a conducir a un objetivo mayor o mucho más grande. Pero saber que el tiempo es limitado, es tal vez el recurso más escaso que tenemos, pero como dicen por ahí, el que más desperdiciamos. Una vez yo hago conciencia de eso, entonces yo tengo que entender que es mi decisión invertir el tiempo en las cosas que realmente le van a agregar valor a mi vida y a mi negocio y empezar a desplazar lo que definitivamente no vale la pena. Entonces, en esto se necesita mucho, diría yo que también compromiso y madurez. Entonces, ya una vez abarcamos el primer punto, eh, vamos a ver el segundo. Y la idea es que dentro de la planeación de nuestra semana tengamos siempre tres logros excepcionales personales y tres logros excepcionales profesionales. ¿Cómo van hasta acá? Váyanme contando. Yo voy aquí saludando, aquí hay unas personas, gracias por acompañarnos. Yo espero que esta parte les ayude, porque esto es algo de lo que muchos emprendedores adolecemos, ¿no? Pero desafortunadamente cuando empezamos en el camino del emprendimiento, empezamos muchas veces solos y en el camino vamos aprendiendo desafortunadamente a golpes. Entonces a veces pasa mucho tiempo antes de que nosotros podamos llegar a esta información que es la que nos va a permitir de alguna manera poder estructurar mucho mejor nuestro tiempo de trabajo para que esos objetivos que tenemos de negocio se vayan consolidando paulatinamente. Aquí la idea es mantener el equilibrio. La idea es que ustedes puedan entender como emprendedores y especialmente nosotros como pasteleros, que solemos perder como mucho ese manejo del tiempo porque nuestra labor se excede muchas veces en horas de trabajo que al final no terminan o redundan en cosas que no son favorables para nosotros como emprendedores. Entonces, si quieren, váyanme contando cómo vamos hasta acá, vayan tomando nota. Si quieren, les hago así como repaso rápido del primer punto, que es tener acciones, son cuatro acciones necesarias para que la semana laboral sea productiva. Entonces, la primera es tener un porqué real. Ese porqué real lo vamos a dividir en tres puntos más. Primero, tener un deseo genuino y sincero por querer ver el resultado. Y si yo quiero un resultado es porque ya tengo claro cuál es el resultado que quiero. Si yo no tengo claro lo que quiero, entonces tal vez tengo que sentarme y pensar, bueno, si yo termino esta semana completando estas acciones, esta semana es una semana ganadora. Y es claridad. Si yo sé lo que quiero, sé hacia dónde dirijo mi esfuerzo. Es lo primero. Segundo, tener compromiso con esa meta. No basta solamente con llenar listas, sino que es fundamental que esa meta, ese objetivo sea retador, sea atractivo, que yo diga, wow, si yo acabo esta semana haciendo estas tareas, voy a sentir que estoy registrando avance en mi negocio y por ende las voy a incluir en la lista. Si son cosas que no son relevantes, que no van a agregar valor, pues ¿para qué las pongo? Eso empieza a drenarlo a uno como con pendientes. Entonces quito todo lo que nada que ver con el objetivo y me quedo solamente con lo que es. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de no poner un montón de cosas? Porque mentalmente, si yo me lleno de tareas en una lista, mi cabeza está pendiente todo el tiempo de lo que estoy haciendo ahorita y de lo que me falta. Y la idea es que yo me pueda enfocar en una sola cosa. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, hasta terminar cada uno. Incluso hasta me puede llegar a quedar tiempo para hacer otras cosas. Pero lo ideal es que yo sepa priorizar qué vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer. ¿Listo? De igual forma ocurre con nuestros pedidos de
productos de pastelería. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque a veces recibimos todos los pedidos, pero todos los pedidos no nos convienen. Eso es aprender a priorizar. ¿Qué me conviene hacer y qué definitivamente no vale la pena recibir? Porque para mí no va a representar realmente una ganancia y sí me va a quitar tiempo de mi negocio. ¿Listo? Y empezar a estructurar pequeñas metas para alcanzar ese objetivo puntual. Entonces, puede que un objetivo al final de la semana requiera varias acciones enfocadas a lo largo de la semana. Entonces, la idea es que yo priorice esas acciones enfocadas, pequeñas metas. El segundo punto, ya acabamos el resumen del primero, vamos con el segundo. Ideal que tengamos 3 logros excepcionales personales y 3 logros excepcionales profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros debemos empezar a entender que si bien una semana me permite lograr algo importante o 3 cosas importantes a nivel profesional, yo tengo que enfocar desde el principio que planeo mi semana eso que yo quiero alcanzar. Es decir, mi objetivo y mi foco en esta semana se dirige a 3 cosas excepcionales, tanto personales como profesionales. Ya voy a ir explicándoles por qué es importante ir balanceando tanto personal como profesional. Entonces, cuando hablamos de 3 logros excepcionales personales, es importante que en los personales siempre incluyamos cuidado físico, es decir, así sea una media hora de caminar, lo que ustedes hagan, si tienen alguna práctica, sea ir al gimnasio, si sea salir a correr, hacer ejercicio. Hay personas que hacen yoga. Lo que funcione mejor para ustedes va a ser fundamental. Y dentro de esas partes, esos logros excepcionales personales, es importante que ustedes incluyan algo espiritual y algo en mentalidad. La espiritualidad y la mentalidad son fundamentales en todo el proceso de emprendimiento y también en eso que nosotros como líderes de negocio necesitamos ir estructurando para poder sostener nuestro negocio como debe ser. Nosotros descuidamos mucho la parte espiritual y la parte de mentalidad por vivir en el corre-corre del trabajo. Oh, sorpresa que cuando nos damos cuenta por no proteger esta parte, entonces es cuando empezamos a enfermarnos o a registrar ciertas como bajos en productividad y es básicamente un cansancio o un abuso excesivo de la capacidad de trabajo que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, la idea es que sí emprendamos, la idea es que sí seamos altamente productivos, pero también tenemos que ser conscientes de que en la vida se requiere equilibrio y no debemos abusar del trabajo o de ciertas cosas. La idea es que todo sea muy equilibrado. Entonces, ¿por qué se los comparto? Porque yo he pasado por el proceso de abusar del trabajo, he pasado por el proceso de sentirme supremamente agotada y no querer hacer más, y al final las conclusiones son sencillas. Hubo un exceso hacia alguna parte en el proceso de emprendimiento por descuido, por desconocimiento, las razones que sean. A mí nadie se sentó a decírmelo así como se los estoy contando a ustedes, lo he tenido que descubrir en el camino. Pero afortunadamente, esa búsqueda constante que uno tiene como emprendedor para encontrar la solución a eso que está fallando, lo lleva a uno a este tipo de respuestas. Entonces, la idea mía hoy es compartírselos más desde lo personal, de lo que ha funcionado para mí, en donde ciertos métodos tal vez no funcionaron y por qué no funcionaron, más allá de decirles esto debe ser así o háganlo de esta manera u otra, no, sino que lo más importante para mí compartir es tengan presente que sin equilibrio no hay un negocio estable, así de sencillo. Entonces, no queremos es llegar a un punto donde, como digo yo, quemamos los cartuchos, sino que al contrario, sí podemos evitar que eso pase en otros emprendedores. ¿Por qué no lo vamos a hacer y por qué no lo vamos a compartir? Entonces, ese es el objetivo, pues, de compartir esto con ustedes hoy. Entonces, dentro de los personales, la idea es que ustedes tengan siempre un objetivo para cuidado físico, mental, espiritual e intelectual. Cultivar esa parte personal todos los días es de alguna manera como esos cimientos que nosotros vamos sentando para poder sostener la parte profesional. En el proceso de mentalidad, espiritualidad y la parte intelectual es, diría yo,
donde empiezan a surgir las mejores habilidades a nivel de liderazgo y gerencial, que sí o sí hay que desarrollarlas si lo que queremos hacer es empresa. O sea, digo yo, gústenos o no, para poder liderar como debe ser, hay que cultivar eso en nosotros. Eso es un trabajo personal. Y a nivel profesional, la idea es que siempre tengamos unos logros excepcionales bien definidos a mediano, a corto y largo plazo. Mediano, largo y corto plazo. Pero no se trata solamente de que sea un objetivo por poner, sino que sean tres objetivos que procuremos que tengan algo en común. Es decir, si mi objetivo a largo plazo, me invento, al final de este 2023 yo ya quiero que mi negocio sea 100% online, ¿cierto? Entonces, tal vez a mediano plazo yo puedo establecer que a mitad de año yo ya necesito tener todo lo que es la parte de estandarización, catálogos de producto, imágenes listas, porque se va a llevar tal vez un proceso de 6 meses, crear todo un sitio web, poner carritos de compra, estructurar toda una tienda, pero yo voy planeando. Entonces, mi objetivo a largo plazo puede ser una tienda online, pero para que eso se cumpla, yo tengo que tener los insumos que debo entregarle a la persona que va a hacer el sitio web, o si yo lo mismo lo voy a hacer, necesito los insumos. Yo no puedo, ay, voy a subir una tienda online y ya tengo el dominio, ya tengo todo, ya tengo carrito, pero no tengo fotos. No. O sea, yo tengo que tener claro. Incluso mi recomendación es que cuando ya vayamos a llegar a un sitio web, incluso ya tengamos productos validados. No es como llegar a improvisar en un sitio web a ver si lo que voy a vender se vende o no. No, la idea es que si yo ya llego a diciembre con eso, es porque yo ya sé que los productos que yo estoy poniendo en mi tienda online ya están validados, ya tienen clientes, ya hemos demostrado pues que el producto sí le sirve al negocio y ya podemos seguir para la otra etapa. En otras cosas, yo les he hablado muchísimo a ustedes de lo importante que es reconocer en qué nivel se encuentra mi emprendimiento para poder entender qué actividades debo priorizar. Entonces, la idea es que todo esto se vaya uniendo. Entonces, en nuestro segundo punto, es ideal que siempre tengamos logros excepcionales profesionales y logros excepcionales personales que vamos a ir evaluando y revisando semana a semana. De eso se compone mi planeación, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, todo lo que yo les voy diciendo tiene que estar en su día, en su semana, en su día a día. Luego seguimos con un objetivo diario importante. Y el objetivo diario, traten de que sea ese objetivo que va a salvar su día, a ese al que ustedes le van a prestar muchísima atención. Es decir, ¿qué es eso que si yo hoy hago, pero lo demás no se cumple por X o Y, yo salvé el día? Tratemos de no dejar que un día de nuestra vida pase sin un objetivo puntual que conduzca al objetivo de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que yo me relajo, entonces empiezo, no, mañana, y después al otro día, no, mañana, no, mañana. La idea es que hagamos algo que es una frase que a mí me gusta mucho de una chica que conocí hace poco y que me llama mucho la atención y es, me cumplo a mí mismo. Eso me ha gustado mucho porque es ese hecho de cuestionarme y decirme, ¿me estoy cumpliendo a mí mismo o sencillamente me fallo todos los días? Tengo un sueño así de grande, quiero un negocio, quiero alcanzar lo que quiero, pero me fallo todos los días. Y realmente ese es el gran problema de los emprendedores. Cuando vamos a ver es que no queremos hacer como ese pequeño esfuerzo. No son cosas difíciles, pero no son cosas agradables, porque es una disciplina. Entonces, el desarrollar esa disciplina es lo que nos va a permitir empezar a ver resultados. A eso le llaman el efecto compuesto. Entonces, no se trata de hacer cosas excepcionales, sino de hacer un poquito todos los días para poder registrar avance. Entonces, en ese objetivo diario, recordemos algo. Tenemos un objetivo diario profesional que es el que va a salvar mi día laboral, pero nunca perdamos de vista lo siguiente, y es que todos, absolutamente todos tenemos una vida, es decir, no todo es trabajo. No todo es trabajo y eso es importante que lo trabajemos y lo cultivemos todo el tiempo, porque la idea es que nosotros nos mantengamos en unos niveles de motivación supremamente altos, que es lo que nos exige el emprendimiento.
para no empezar a trabajar desde la necesidad, desde la escasez, desde me está haciendo falta y en ese proceso caer en el juego de aceptar cualquier cosa, recibir cualquier cliente, solo porque yo estoy, es desde una necesidad o desde el afán. Y muchas veces es porque lo dicen así, estamos vibrando tan bajito que conectamos con personas que vibran igual. Entonces, la idea es que mantener unos niveles muy altos de motivación y de vibración que me permitan conectar con el cliente que sí conecta con lo que es mi negocio. Entonces, todo eso tiene que protegerse y cuidarse mucho de forma tal que nosotros podamos sostener el negocio que queremos. Entonces, el tener presente que todos tenemos una vida y que no todo es trabajo, va a implicar, obviamente, que dentro del día, dentro de la planeación del día, ustedes tengan en cuenta tiempo para hacer sus ejercicios, para sus citas médicas, no descuiden su salud jamás, para su oración, para su meditación y para recreación, familia, amigos. Hay un tiempo personal y un tiempo para amigos y familia. Entonces, por ejemplo, tengan muy en cuenta algo, el emprendedor suele apartarse tanto de alguna forma de la vida social que empieza a dejar las relaciones sociales para después, empieza a desplazar muchas cosas. ¿Cuál es el problema de ese? Que dejamos de conectar con las personas, que dejamos de interactuar con las personas y obviamente eso va a repercutir a futuro en nosotros mismos. Así nosotros no lo tengamos en cuenta, pero eso va a repercutir de alguna forma. Entonces, por ejemplo, pueden poner dentro de su día hacer una llamada de 5 minutos a alguien que no llaman hace mucho tiempo o mandar un saludo, así sea escrito, a alguien a quien no saludan hace mucho tiempo. Pero la idea es que ustedes traten de mantener ese contacto humano con las personas, así sean emprendedores. Siempre sobran 5 minutos. Puedo sacrificar 5 minutos de redes sociales para hablar 5 minutos o saludar a alguien, a un ser querido, a un amigo para ustedes empezar a sentir que están viviendo una vida a plenitud. La idea es sentirnos completos, como se deben de alguna manera comportar los seres humanos en realidad. Todos somos seres sociales, todos necesitamos unos de otros y lo importante es no dejar morir eso en nuestro día a día. Entonces yo sí puedo destinar un tiempo pequeño para este tipo de cosas. Si bien no son una prioridad, tampoco me van a quitar un montón de tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo planear en mi semana una salida a almorzar especial con mi familia, con alguien que no veo hace mucho tiempo, darme un espacio para poder interactuar con otras personas y salir del entorno de trabajo. ¿Eso qué hace? Que de manera intencional yo me estoy obligando a sí o sí tener un estilo de vida que haga o me permita sentir que yo estoy disfrutando mi vida a todo nivel, no solamente siendo emprendedor. El mantener eso desde el principio o empezar a incorporarlo en nuestra práctica semanal nos va a librar a futuro de muchas cosas que empiezan a perjudicar el rendimiento de nosotros y obviamente van a afectar el emprendimiento. Y también en la parte profesional, entonces, es importante que tengamos muy claro que no necesitamos más de 2 horas al día bien enfocados para salvar el día. Es decir, con incluso 1 hora bien enfocados cada día, haciendo una actividad realmente importante que le registre avance a mi negocio, al final de la semana ustedes ya van a poder ver diferencias. Entonces, les pregunto algo, ¿qué es eso que ustedes saben que si hacen para sus negocios van a empezar a reflejar un cambio? Se van a empezar a ver más profesionales, pero no lo han hecho porque lo desplazan todo el tiempo, porque es esa tarea que no nos gusta hacer, que no nos llama tanto la atención. ¿Qué hacen o qué es eso que ustedes saben que si lo hicieran, el negocio va a empezar a proyectarse mucho más profesional? Váyanme escribiendo, porfa. Váyanme contando. Hola Mateo, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Ro Echevarría, Laura, Suspirarte, ay, qué bonito verlos. El portal creativo. Bueno, ¿qué pendientes tienen? ¿Qué es eso que uno dice, ay, no, después, después, y después ya pasó un año?
o después ya pasaron varios meses. ¿Qué es eso que ustedes tienen por ahí pendiente? Váyanme escribiendo. Entonces, importante, no necesitamos más de una hora súper enfocados para hacer cosas que registren avance en nuestro emprendimiento. Entonces, ahorita me van a decir, Marce, pero yo no voy a hornear en una sola hora. No, estamos hablando de acciones enfocadas que hagan que mi negocio empiece a proyectarse más profesional. El tema de la producción sí requiere obviamente estar organizados, pero lo ideal es que ustedes sepan primero, tener claro qué les conviene hacer, tener claros sus objetivos de ventas diarios, tener claros sus metas de ventas mensuales para que ustedes puedan proyectar su capacidad de producción y también el tiempo que van a invertir. Eso es supremamente clave si ustedes quieren tener un negocio organizado y tener también calidad de vida como pasteleros. Entonces, por ejemplo, dice Dulces Flores, poner todos los costos de los productos en la tabla de costos en Excel. Entonces, uno cuando dice poner todos los productos, uno ya dice, uy, no, eso es un montón, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, ¿qué pasaría si hacemos uno por semana? Entonces, ideal. El objetivo diario puede ser hoy horneo, documento rápidamente, mañana paso a limpio, pasado mañana escribo el proceso. O sea, yo puedo en una sola semana tener una, así sea una preparación, pero ya el simple hecho de hacer una registra avance. Si yo estoy pensando, tengo que pasar 15 recetas, uno ya dice, uy, no, eso es un montón. Pero si yo digo, no, esta semana me voy a enfocar en uno solo, es totalmente diferente y si yo al finalizar esta semana estoy viendo que sí me cumplí ese objetivo, entonces ya tendré una receta estandarizada. Pero lo ideal es desmenucemos esos objetivos, desmenucemos las tareas, porque el gran problema es cuando nosotros empezamos a sentir que es supremamente grande y queremos que eso pase ya cuando realmente el tiempo que tenemos, tanto en un día como en una semana, es limitado y yo tengo que empezar a hacer conciencia de qué es lo que yo puedo alcanzar a completar en el tiempo que tengo, siendo muy realista. Y ser realistas es entender que tengo vida, que tengo otras actividades para poder hacer una planeación aterrizada y real y no sobrecargarme con listas, que es lo que hace que uno empiece a sentir como qué cansancio y lo que me falta, qué cansancio y lo que me falta. No, la idea es sentir el gusto y la alegría de lo poco que hice y cómo se está viendo reflejado, ¿sí? Entonces, importante entonces que en lo profesional siempre tengamos en cuenta que hay un gran objetivo, pero no estoy pensando ya en el gran objetivo, sino que yo tengo largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Entonces, ¿cuáles son esas tareas de corto plazo que una vez yo voy completando paulatinamente, me van a llevar a ese gran objetivo? Sin enfocarme tanto en el grande objetivo, sino más bien en la tarea que hago hoy, pero que es intencional para que el objetivo al mediano y largo plazo se vaya cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quito la carga que tengo acá de lo que debo lograr y sé que la tarea es más pequeña. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en nuestro cerebro? Y es que el cerebro busca protegerme y su naturaleza es cómo le evito que se desgaste o que invierta la mayor cantidad de energía. Entonces lo que hace es, no, déjalo para después, no, pero ¿para qué lo haces ya? Pero tal cosa, pero tal otra. Pero lo que pasa generalmente es que yo estoy pensando es en la tarea grande. Pero si yo empiezo a dividir esa tarea en pequeñas partecitas, miro qué puedo hacer de esa tarea en esta semana y solo me enfoco en eso, no en todo el objetivo, eso va a disminuir esa carga mental que uno empieza a generar, que a veces causa angustia, que a veces causa estrés, que causa tantas cosas y yo voy completando esa. Una vez yo completo esa, yo ya siento que estoy registrando avance. Y la satisfacción de registrar avance puede generar dos cosas. Primero, wow, completé la tarea, terminé, o lo hice tan rápido que tengo tiempo para seguir con el otro paso. Entonces, si me queda tiempo y si quiero, puedo seguir avanzando, pero la idea no es enfocarme en una gran tarea, sino en desmenuzarla y que mi atención esté puesta solo en ese pedacito. Y la idea que es también fraccionar a lo largo del día todo esto de forma tal que ustedes sepan cuánto le van a invertir a ese objetivo importante que va a salvar el día y que cuando se sienten a hacer ese objetivo,
sea solamente ese. Entonces, solamente eso no es que estoy batiendo huevos a la vez y viendo celular al tiempo y haciendo eso. No, es una sola cosa en ese instante hasta terminarlo. Yo les puedo garantizar que lo que en otros momentos llegan a hacer en 2, 3 horas, lo pueden hacer incluso en 20 minutos, 1 hora, si se concentran 100%. Entonces, la idea es disminuir esa carga que ejercemos en la cabeza mientras estamos haciendo ciertas cosas o una tarea pensando en el resto de las tareas. No es qué puedo hacer en este bloque de tiempo y me voy a enfocar solo en eso. Cero celulares, cero distracciones, cero, cero todo lo demás y hago una sola cosa. ¿Cuál es la idea de eso? Primero, protegernos para no generar niveles de estrés, para no colapsar el cuerpo, pero adicional a eso, ganar mayores niveles de concentración. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado, yo lo digo por mi propia experiencia. Y en el último punto, entonces, ¿qué es importante? 3 momentos claves cuando vamos a planear la semana. Ya les hablé de cómo, por ejemplo, planeo todo una semana, objetivos importantes para la semana, un objetivo diario importante que salva mi semana, fracciono mis horas y otras cosas importantes en la planeación diaria que se las voy a compartir. Entonces, primero, cuando vamos a planear la semana, perdón, para que la semana realmente nos dé el resultado que queremos, entonces necesitamos revisar nuestra semana todos los domingos. Es decir, lo ideal es que todo esto lo documentemos. Esto no se lleva en el aire ni en la cabeza. La idea es documentar esto. Entonces, una vez nosotros lo documentamos, la idea es que vayamos revisando todos los domingos qué cumplí y qué no cumplí de mi semana, de mi planeación semanal. No dejar de revisar la planeación es fundamental porque eso lo que me ayuda a hacer es como un proceso de retroalimentación para poder implementar acciones de mejora, para poder identificar y hacer conciencia en qué áreas fallo más. Primero, para poder tomar decisiones sabias. Si hay algo que definitivamente, a pesar de que yo estoy haciendo un plan consciente, lo estoy procrastinando, tal vez es porque eso no es tan relevante o a lo mejor es una tarea compleja que le va a reportar gran avance al negocio, pero yo la estoy evitando porque es difícil. Y eso ya es como protección que está haciendo mi cerebro para que yo no haga cosas complejas, pero me está apartando de un gran objetivo. Generalmente pasa eso. Los grandes logros tienen o demandan de nuestra parte un esfuerzo superior y es el que no queremos hacer. Por eso no avanzamos. Entonces, el empezar a hacer ese proceso de análisis de mi semana va a ser fundamental porque empiezo a conocerme mucho, empiezo a identificar a dónde es que yo soy más flojo para poder tomar decisiones. Bueno, lo voy a hacer yo o definitivamente es delegable, no es delegable o no es tan relevante y yo más bien saco esto de mi lista y yo ya sé que esto realmente no es una prioridad para mí. O le estoy dando prioridad a cosas que no generan avance y le están quitando tiempo a las importantes. Entonces, ese proceso de hacer conciencia y analizarnos nos permite empezar a ser mucho más maduros en nuestra gestión del tiempo y ser muy intencionales. Adicional a eso, entonces, ese mismo domingo vamos a planear la siguiente semana, es decir, yo no empiezo el lunes sin saber para dónde voy, sino que lo ideal es que mi domingo, así sea una horita en la mañana, yo lo dedique a visualizar mi siguiente semana. O sea, yo tengo que tener en mi mente y en mi planificador cómo va a ser esa semana que yo quiero tener productiva. Es decir, soy intencional. Yo no dejo que la semana me coja perdido, no, yo cojo a la semana por las riendas y le digo qué vamos a hacer. Esa es la idea, ¿no? Es intencional. ¿Con qué? Con los objetivos extraordinarios, teniendo en cuenta que todo está involucrado en el mismo tiempo, es decir, debo tener vida, debo trabajar, debo hacer vida social, debo equilibrar mi día. Después de que yo reviso los domingos mi semana y planeo mi semana, lo ideal que es que ustedes siempre en la mañana recuerden revisar su día. ¿Por qué se los digo? Porque a veces uno se despierta y como que hace como
estoy libre o tal cosa y resulta que dan tareas pequeñas que se me olvidan o me relajé en el tiempo y después estoy corriendo. Entonces, la idea de hacer conciencia en la mañana es porque yo ya miro mis horarios y sé qué debo hacer en el tiempo que tengo. No es que mal le meto al tiempo, sino qué debo hacer en el tiempo que tengo y voy accionando. Voy revisando si estoy siendo productivo y voy accionando. ¿Listo? En la noche, ideal es que ustedes se tomen un espacio para revisar cómo fue ese día. Entonces, no vamos a esperar a que una semana se pierda, sino que yo en las noches puedo revisar mi día y al revisarlo, ¿qué es lo que busco hacer? Voy a evaluar cómo me fue en el día. ¿Qué hice ese día? O sea, como que me hago un examen. Entonces, mido mi día, me califico, estuve bien, procrastiné, me cansé, me aceleré más de la cuenta, me voy midiendo porque todo eso va a generar emociones. ¿Me estoy sintiendo cómodo con mi método o necesito aflojar un poco porque me estoy sintiendo presionado o necesito ajustarlo de alguna parte? Porque es importante que vayamos también escuchando nuestro cuerpo que va diciendo, ¿no? No me está estresando este sistema, no me estoy sintiendo cómodo, creo que puedo dar más. La idea es ir como midiendo todo, todo, para poder ir calibrando hasta llegar al sistema que funciona mejor para nosotros. Entonces, eso me va a ayudar también a analizar el día, a identificar cuáles son las oportunidades de mejora para el día siguiente. Si yo aplico esto todas las noches, si yo analizo todas las noches y al otro día implemento acciones de mejora de manera consciente, cada día voy a registrar avances en mi proceso de planificación. El planear no quiere decir que es que ya con el sistema de planificación todo es perfecto, no, porque tenemos una costumbre como de romper las reglas, no queremos ajustarnos a ciertas cosas. Entonces, la idea es que sea lo más amigable posible, entender que no es como una camisa de fuerza, pero que sí me va a ayudar a empezar a instaurar nuevos hábitos, que si yo encuentro placer en el simple hecho de sentir que todo está más organizado y que estoy alcanzando objetivos, me va a empezar a gustar más eso que el estar sin planificación. Y el simple hecho de sentir gozo, placer, gusto de ver que estoy registrando avance, hace que uno ya sienta más motivación por mantener el sistema que por soltarlo. Pero la idea es que esto sea como un proceso donde ustedes van sintiendo gusto en la medida en que van calibrando qué es lo que más se ajusta para ustedes. Yo les he compartido hasta acá lo que hago en este momento, pero es como la suma de muchas cosas, de haber usado muchas cosas, hasta llegar a un punto donde yo digo, bueno, ¿y qué se siente bien para mí? ¿Qué es cómodo para mí? Y puedo estar revisando constantemente y puedo decir, wow, de pronto hoy se me hizo tarde X o Y, pero tengo tantas horas. ¿Cómo salvo el día en las horas que tengo? Porque no puedo pasar un día en blanco. ¿Listo? Entonces, otra cosa que es súper importante, siempre empezamos el día con gratitudes, es decir, vamos agradeciendo algo en la mañana, llegamos a la noche y volvemos a agradecer. Vamos a identificar, o yo lo estoy haciendo así, yo tengo una intención para este año que es una sola y es un día a la vez y tiene que ver con mi sistema de planificación, pero adicional a eso tengo una intención por día. La intención por día la establezco apenas me levanto, me despierto, agradezco e inmediatamente identifico dónde estoy, como si me desperté tensionada, si me desperté muy relajada, si me desperté sintiendo mucha emoción o tal vez muy creativa. Bueno, identifico cómo me estoy sintiendo y trato de potenciar esa emoción si es positiva. Si es una emoción que diga como no, tal vez pase una mala noche, hoy estoy de mal genio, qué sé yo, a todos nos pasa. Entonces, lo primero que tengo que empezar a mirar es, esa emoción no me va a servir para tener un día altamente productivo y tener un día feliz. Entonces, si lo que estoy sintiendo no me sirve, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué lo dejo? Y yo mismo tengo la capacidad de quitarle el poder a ciertas emociones negativas que afectan nuestro día a día. Pero la idea no es como empezar nuestro día todo loco sin saber cómo estamos sintiendo, sino el objetivo es que podamos empezar a alinear todo desde el primer momento, de forma tal que yo pueda empezar el día con pie derecho. No es como que me levanté de malas pulgas, como decimos en Colombia, y arranco el día así, no.
La idea es que antes de empezar el día yo ya haya alineado mis emociones de forma tal que yo pueda empezar el día con pie derecho, cuidando mucho eso para poder estar siempre muy estables. La idea es mantener esa estabilidad como emprendedores. Entonces, una vez identificamos una intención para el día, es tratar de sostenerla, mantenerla. Y adicional a eso, he tratado de que ese plan sea sagrado, es decir, si eso se convierte en parte de mi día, ya después se convierte en un hábito, pero lo más importante que es, que si yo le empiezo a ver resultado, obviamente lo quiero aplicar, lo quiero practicar y quiero que cada día sea mucho más ameno hacerlo parte de mi vida. ¿Qué es eso? Hacer un cambio, tal vez para algunas personas radical, en la forma en que ejecutamos diariamente y cómo operamos y cómo gestionamos el tiempo. Una de las verdades más importantes que tenemos que tener claras es que el único recurso que no es renovable como emprendedores y en nuestra vida es el tiempo. Entonces, el tiempo para disfrutar, para vivir, para cuidar la salud, para comer bien, para hablar con los amigos, para gozar la familia, para gozar el emprendimiento, es uno solo. Y si hoy lo estoy desperdiciando porque estoy en desorden, ese no va a volver. Entonces, ¿cuál es la idea? Es ser mucho más inteligentes, ser mucho más intencionales y dedicar el tiempo a lo que realmente vale la pena y empezar a entender que hay cosas que definitivamente no me agregan valor y las puedo sacar. Y no pasa nada. Sencillamente estoy aprendiendo a priorizar. Entonces, ya para finalizar, les repito rápidamente los tres últimos. El primero sí ya lo miramos, entonces hablábamos en el segundo punto de lo importante que es tener logros excepcionales a nivel personal y profesional. En el área personal hablábamos de cuidado físico, mental e intelectual y espiritual, ¿cierto? En la profesional manejamos tres dimensiones que la idea es que sean objetivos a largo, mediano y corto plazo, pero que esos objetivos se interrelacionen para que conduzcan a un punto fijo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir planteando. Ya vamos a ir cerrando. Vamos a manejar también un objetivo diario y el objetivo diario, la idea es que sea ese objetivo que salva mi vida, que hace que yo sienta que mi emprendimiento está avanzando, que yo puedo dejar de hacer otras cosas, pero si ese lo hago, yo registraré avance en mi negocio. Y siempre tener presente que tenemos vida, entonces dentro de la planeación diaria, involucrar cosas que son súper importantes. Para Paula es estar a las 8 a.m. lista, súper. Ahí tienes tiempito para hacer muchas cosas en esas 3 horitas. 6, 7, 8, 3 horitas, más o menos. Desde que uno se organiza en 3 horas, uno ha hecho un montón. Ya está la casa lista. Si uno dejó ordenado el día anterior, la casa está lista al día siguiente. Es súper chévere, es muy chévere. Entonces, acordémonos que también es importante tener tiempo para el ejercicio, para cuidado de la salud. Siempre que ustedes hacen eso por ustedes mismos, están sintiendo que se quieren, que se cuidan y esa felicidad que uno siente de verdad de tener un proceso de emprendimiento equilibrado y de estar equilibrado, se refleja en el negocio. Y es lo que nosotros debemos cuidar mucho. Cuando yo estoy trabajando cansado y sirviendo cansado, se nota y lo más complejo es que se proyecta en los resultados del negocio. Entonces, la idea es que no caigan ahí. Y tiempo en familia y amigos. La interacción, el socializar es fundamental. Incluso a veces socializar hace que en la socialización alguien le diga, bueno, y para mañana hágame tal cosa o tengo tal pedido para tal momento. Entonces se convierte también en oportunidades de poder incluso comercializar sus productos. Y también tenemos entonces en cuenta que el tema profesional no necesitamos muchas horas de trabajo, sino trabajo enfocado. Siempre ese trabajo enfocado alineado a los objetivos de mediano, corto y largo plazo. Tenemos entonces, para que la semana de trabajo sea planeada de manera intencional, que aplicar tres momentos claves para visualizar nuestra semana. Entonces, les decía, revisamos la semana, cómo nos fue, nos calificamos e implementamos acciones de mejora para la próxima semana.
pero adicional a eso planeamos la semana desde el domingo, de forma tal que yo ya estoy claro en qué es lo que hay que hacer esta semana y vamos a mirar en la mañana cómo está el día para no perder de vista los horarios. En la noche vamos a hacer una revisión y si lo quieren hacer escrito muchísimo mejor de cómo fue ese día para que ustedes se den cuenta, evalúen el día, midan cómo les fue, se califiquen y si hay algo que tienen que mejorar para el siguiente día, lo puedan aplicar porque ya hicieron conciencia y se van generando acciones de mejora con pequeños cambios. No se trata de que sean cosas complejas. Y importante, empezar los días agradeciendo y también identificar una intención al día. Yo les decía, tengo una a este año que es un día a la vez y una diaria que está muy alineada a cómo me siento, cómo están mis emociones para proteger mucho mi emoción diaria, de manera tal que yo pueda estar tranquila, estar calmada todo el día y eso me ayuda mucho. Y por último, siempre tener en cuenta que ese plan semanal es sagrado. Cuando yo les digo que es sagrado es porque a veces uno tiene un plan y llama a sutano o fulano y uno ¡fum! Tiró todo el plan porque me llamó. Entonces aquí lo importante también es aprender a respetarnos a nosotros mismos. Cuando yo dejo que alguien me saque de mi plan, cuando yo permito que alguien me saque de mi tiempo y no es algo que realmente sea supremamente importante, generalmente me estoy faltando el respeto a mí mismo. Entonces yo tengo que ver si eso que esa persona me está invitando a hacer o la razón por la que esa persona me está quitando mi tiempo importante realmente justifica o si definitivamente puedo desatender eso que me está pasando en ese instante. ¿Qué es más importante? Y aprender a poner en una balanza lo que significa para mí ese plan semanal. Si yo hago eso y al final reviso avances, ustedes se van a dar cuenta cómo van progresando paulatinamente y esos niveles de satisfacción con ustedes mismos y con ese cambio que están haciendo los va a ayudar a mantenerse mucho más estables. Entonces, espero que esto les ayude, que les ayude mucho a sentir esa comodidad con el trabajo que están haciendo, estabilidad y no como un emprendimiento colapsado, ¿no? Atrás quedó todo eso de que para emprender hay que romperse la espalda y todas esas cosas. Eso no es cierto, al contrario, es muy importante proteger mucho nuestra emoción, todo lo que estamos haciendo en el día a día para mantenernos muy equilibrados y de esa forma también poder atender muy bien a nuestros clientes. Eso es súper importante para proyectarnos bien hacia ellos. Ellos quieren y nosotros queremos para ellos también darles el mejor trato, pero primero tengo que darme el mejor trato a mí mismo descansar, darme tiempo de familia para mí mismo, de forma tal que yo pueda atender muy bien a mi cliente. Esto se los comparto desde el corazón, después de haber experimentado muchísimas cosas, de tener que hacer muchísimos cambios, de tener que tomar decisiones fuertes para poder proteger tanto mi salud como mis resultados de negocio y para mantenerme también motivada para seguir sirviéndoles a ustedes. Entonces, mi recomendación es cuídense mucho primero ustedes, que sus negocios se los van a agradecer. Si ustedes consideran que esto les sirvió, que les da luz, les agradezco muchísimo que me compartan qué les pareció. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir. Y adicional a eso, quiero compartirles algo. Para las personas que me han acompañado en el live, este fin de semana vamos a habilitar un bono para las personas que no participaron en el desafío de líder a pastelero, de pastelero a líder de negocio. Quienes quieran redimir ese cupón que les va a dar un beneficio en precio, me pueden escribir directamente. Ese desafío tiene 3 clases que son más de 6 horas de formación donde les comparto muchas estrategias y claves para que ustedes puedan perfilarse mucho más a nivel profesional. No está editado, están las clases tal cual, pero fueron contenidos muy, muy bonitos, muy valiosos y sé que esa información que está ahí consignada les va a ayudar a seguir orientando ese perfil que ustedes quieren como adaptar.
Ahí también viene como regalo la plantilla de planificación que yo uso para planear mis días, que está ahí compartida también. Entonces, para las personas que lo quieran, me pueden escribir, yo les doy el código y el enlace para que puedan acceder a un precio muy especial por acompañarme en este live. Es el regalo que quiero darles para compartirles un poco esos pasos enfocados que a uno no le cuentan como emprendedor, pero que ya después de que uno ha pagado ciertos precios que son bastante altos, si uno se da cuenta que puede aportar y ayudar, ¿por qué no hacerlo? Entonces, desde lo profundo de mi corazón, gracias por haberme acompañado. Espero que aprovechen mucho esto. Lorena me decía que si va a quedar guardado, sí, va a quedar guardado. Lo grabé para YouTube, pero en el lugar en donde estoy no tengo la cámara con buena resolución. Igual está grabado, lo voy a subir a YouTube, pero muy posiblemente la imagen no va a ser tan bonita, pero lo vamos a dejar igual en YouTube porque muchas veces importa más el contenido que la imagen como tal. Entonces igual se los voy a subir. Mil gracias por acompañarme, gracias a ustedes por estar acá, gracias Paula. Dulces Flores, cualquier cosa, si quieren, me escriben por interno o por WhatsApp y ahí yo les comparto el enlace para que puedan acceder a el desafío que quedó muy bonito. Fue muy bonito y tiene sus cartillas, fue una cosa bien bonita, pero mucha gente no participó. Entonces, bendiciones a millón. Nos vemos Dios mediante en un próximo live. Voy a estar compartiéndoles cuál es el siguiente tema y muchísimas gracias por participar. Hasta mañana, Daisy, hasta mañana, Paula. Gracias, que así, bendiciones y cuídense mucho. Pongan en práctica esto para que tengan un emprendimiento mucho más equilibrado y tengan calidad de vida. Hasta luego.